Hola amigos, mientras me disponía a empezar a armar este hermoso setup basado en un Athlon XP y que va a ser protagonista de futuros videos, me puse a pensar cuál fue el momento en el que AMD comenzó a meterse en la cabeza y también quizás un poquito en el corazón de los entusiastas de la informática. Y sin dudas, ese momento fue cuando lanzó el AMD K62. Allá por finales de los 90, un procesador que era barato, era muy bueno por el precio que tenía y que además acá en Latinoamérica fue realmente una revolución, ya que trajo computadoras de buena calidad, baratas y que además, en mi caso por ejemplo, nos permitía ahorrar un poco en procesador, poner una placa de video y convertirnos en gamers. Hoy te invito a ver juntos la historia del AMD K62, una leyenda en el mundo de los procesadores. A fines de la década de 1990, Intel dominaba el mercado de los procesadores con puño de hierro. El Pentium II era el rey absoluto de la gama media alta, con su cartucho slot 1, su memoria caché L2 externa de 512 KB y un marketing que lo ponía en cada revista de computación. Pero en las sombras, AMD estaba buscando revancha. AMD venía de una historia muy compleja. Después de años fabricando clones de Intel, en 1996 hizo una jugada audaz y adquirió a una empresa llamada NextGen. Esta empresa, con base en Milpitas, California, había sido fundada en 1986 por diseñadores de alto nivel, como Thumpy Thomas, y contaba con inversores de peso, entre ellos Compaq. NextGen no era una improvisación. Ya había lanzado al mercado el NX586, un procesador x86 que se vendía principalmente en placas madre propias y que, aunque no era compatible pin a pin con Intel, ofrecía una buena performance en enteros a un precio muy competitivo. AMD no solamente compró a NextGen por su tecnología, sino por su talento humano, ya que buena parte del equipo que diseñó la arquitectura NX686 terminó siendo clave en el desarrollo de lo que sería el AMD K6. Gracias a esa compra, AMD dejó de ser simplemente una marca alternativa y pasó a diseñar sus propios procesadores de forma independiente. Así fue como nació el primer K6, un procesador compatible con el ya popular Socket 7, pero con una arquitectura totalmente propia. El K6 fue competitivo en enteros, pero sufría mucho en cálculos de punto flotante, y ahí es donde entra el protagonista de este video, el AMD K62. Este procesador salió al mercado en 1998 con una misión muy clara: darle batalla al Pentium II, pero sin cambiar de plataforma. Porque sí, el K62 seguía usando Socket 7, pero con un pequeño upgrade, el Super Socket 7, que permitía frecuencias de bus de hasta 100 MHz y soporte para AGP. Este pequeño cambio fue clave porque permitió que usuarios con placas madre baratas o incluso con placas madre actualizables pudieran saltar a un procesador más moderno sin cambiar todo el equipo. A nivel técnico, el K62 era un procesador x86 de 32 bits, con un diseño interno muy compacto y orientado a maximizar las eficiencias sin disparar los costos. Fue fabricado con un proceso de 250 nanómetros y contaba con entre 9 y 9,3 millones de transistores, según el Stepping. En su momento, era un número bastante razonable para un chip de gama media que buscaba competir contra Intel sin cambiar el ecosistema de placas existentes. La memoria caché L1 sumaba 64 KB, divididos en 32 KB para datos y 32 para instrucciones. Era generosa para la época, pero su punto débil seguía siendo la memoria caché L2.
que permanecía ubicada en la placa madre. Esto significaba que su velocidad dependía de la calidad del chipset y de la placa base, lo cual era una gran desventaja frente al Pentium 2, que ya la traía integrada en el cartucho, funcionando a mitad de la frecuencia del núcleo. En cuanto a velocidades, el K62 se vendió en versiones que iban desde los 266 MHz hasta los 550 MHz. En Argentina, el modelo de 450 MHz fue el más común por su equilibrio entre precio, rendimiento y disponibilidad. En benchmarks de enteros, el K62 rendía de forma muy competitiva, pero en cálculos de punto flotante, algo clave para juegos 3D y software gráfico, quedaba claramente atrás comparándolo con el Pentium 2. Para mejorar esto, AMD incorporó 3D Now, una extensión SIM que intentaba nivelar el rendimiento en operaciones multimedia. 3D Now era una tecnología SIM parecida a lo que después sería SSE en Intel. Básicamente, permitía hacer cálculos de punto flotante de manera paralela usando registros especiales. La idea era clara: mejorar el rendimiento gráfico sin cambiar la arquitectura básica del procesador. Y funcionaba, eso sí, cuando el software lo usaba. Algunos motores gráficos lo aprovecharon. Por ejemplo, Quake 2 tenía una versión compilada con soporte para 3D Now. Y también lo usaban Unreal, Expendable, Forsaken y otros. Con juegos optimizados, el K62 podía rendir igual o incluso mejor que un Pentium 2. Pero claro, esto dependía del soporte del software, y muchos desarrolladores no lo implementaban porque era exclusivo de AMD. De hecho, años después, 3D Now terminaría siendo olvidado en favor de SSE, que era el estándar de facto. Pero por ese breve momento en el tiempo, el K62 tuvo su brillo. En países como Argentina, Chile, Perú, Uruguay o México, las PC armadas con K62 eran la salvación del gamer de clase media. No podías pagar un Pentium 2400, que costaba unos $300 en Estados Unidos, pero sí un K62 450 por unos 200. Y con esa diferencia ya te alcanzaba para ponerle una Voodoo Banshee o una S3 Savage 4. Y esa combinación, te juro que rendía. Half-Life, Quake 2, FIFA 99, un montón de juegos eran perfectamente jugables con ese setup. Además, el mercado ofrecía un montón de motherboards compatibles, y acá es donde se empezaban a abrir las aguas. Por un lado, tenías placas como las FIC o las Soyo 5 EMA, que venían con AGP, sonido integrado y, lo más importante, caché de segundo nivel en la placa. Algunas traían 512 KB o 1 MB, pero había modelos como la FIC PA 2013 que incluso incluían 2 MB de caché L2. Y eso hacía una diferencia enorme, sobre todo en multitarea y en cargas desde disco. Estas placas costaban entre $50 y $75. Pero también estaban las famosas PC Chips, como la M598 LMR. Eran baratas, muy populares en las casas de computación, pero muchas venían sin caché. Algunas traían el zócalo para el chip, pero estaba vacío, y ahí es donde el rendimiento se caía. Con el mismo K62, una PC que tenía un Mother Soyo o FIC con 2 MB de caché rendía muchísimo mejor que una PC Chips pelada. La diferencia podía ser de hasta un 40% en tareas reales. Y si hablamos de precios, la otra gran ventaja del K62 era la plataforma en general. Armar un equipo con un Pentium 2 no solo era más caro por el micro, sino también por el mother. Los mothers Slot 1 necesarios para montar un Pentium 2 costaban entre $30 y $50 más que uno Super Socket 7 decente. Así que, al final, la diferencia entre armar una PC con K62 y una con Pentium 2 podía llegar a los $100 o hasta $150. Y eso, en países como el nuestro, no era un detalle menor. Era la diferencia entre tener una computadora o no.
o entre tener una placa de video o quedarse con la onboard. Ahí aprendimos una lección que muchos subestimaban. El procesador no lo es todo. Si el mother no te acompaña, la experiencia se va al tacho. En esa época, tener una buena placa madre con caché activa era lo que separaba una PC rápida de una que se arrastraba. La plataforma Super Socket 7 se convirtió en el nuevo estándar económico, con AGP, FSB a 100 MHz y soporte para los KCI 2, KCI 3 e incluso los KCI 2 más con BIOS modificada. Y el KCI 2, bien acompañado, era el motor de todo esto. Había algo mágico en armar una PC así, con poco presupuesto, pero mucho entusiasmo. Porque no solo jugabas, también aprendías. Overclockeabas cambiando jumpers, experimentabas con el FSB y de paso, alguna vez, también quemabas una fuente. Te mandabas cagadas, pero también aprendías. A pesar de ser un gran procesador, no todo era color de rosas en el mundo del KCI 2. Y es que este procesador tenía limitaciones, especialmente en el apartado de coma flotante. Juegos que no usaban 3D Now rendían notablemente peor que el Pentium 2. Y aunque el marketing de AMD empujaba esta tecnología como revolucionaria, lo cierto es que pocos desarrolladores la adoptaron con entusiasmo real. La mayoría de los motores gráficos seguían optimizados para Intel. Además, la caché L2, al estar en las placas madre, introducía una latencia mayor y el ancho de banda no era óptimo. Dependía mucho del chipset y de la calidad del mother. Si te tocaba un modelo barato, el rendimiento podía caer en picada. El KCI 2 tampoco era ideal para tareas pesadas, como edición de video, compresión, CAD. Con todo eso sufría. Si ibas a usar una TNT 2 Ultra o una Voodoo 3 3000, ya te quedabas un poco corto. Era fácil que se volviera el cuello de botella de la PC, incluso con buena RAM y discos rígidos rápidos. Otro punto importante fue 3D Now. Es que no tuvo soporte extendido Linux ni en muchas aplicaciones técnicas. Y cuando Intel lanzó SSE con los Pentium 3, la industria se volcó en masa hacia ese estándar. El KCI 2 había nacido con la gloria de ser accesible, pero no era escalable. No tenía futuro en el alto rendimiento. Fue un campeón popular, pero de corto alcance. En el año 2000, AMD lanzó el KCI 3, una evolución directa del KCI 2 que integraba caché L2 en el propio silicio, eliminando muchas de las limitaciones que arrastraba su predecesor. Esta mejora técnica se tradujo en un rendimiento superior, sobre todo en tareas más pesadas. También apareció el KCI 2+, una versión enfocada en portátiles, que combinaba eficiencia energética con prestaciones dignas para su época. Sin embargo, ambos fueron productos de transición, porque el verdadero salto llegó un poco antes, en 1999, cuando AMD lanzó el Athlon. Con núcleo K7, arquitectura totalmente nueva y un enfoque ambicioso, el Athlon no solo igualó al Intel en rendimiento, sino que en muchos escenarios lo superó. Fue la primera vez en la historia que AMD se puso al frente de la carrera de los procesadores. Fue la entrada triunfal a una nueva liga. Pero nada de esto habría ocurrido sin el KCI 2. El KCI 2 fue el verdadero caballo de batalla, el que peleó todas las guerras importantes en el segmento medio, el que le dio a AMD volumen, visibilidad, ingresos, el que puso a la marca en boca de todos. Gracias a su existencia, AMD dejó de ser simplemente la alternativa barata y empezó a consolidarse como una fuerza real en el mercado. Muchos jóvenes de finales de los 90 conocimos el gaming en 3D gracias a un KCI 2. Juegos como Quake 2, Quake 3, Half-Life o Unreal Tournament se disfrutaban, con esfuerzo sí, pero se disfrutaban, en PCs modestas que exprimían cada megahertz. Y ahí estaba, sin lujos ni pretensiones, el KCI 2 sosteniendo la experiencia. No era el más rápido ni el más avanzado,
pero era accesible, confiable y estaba en todos lados. Fue una pieza clave de su tiempo. Y si hoy recordamos con cariño esas tardes de LAN party improvisadas, esos monitores CRT chisporroteando al encender y ese primer contacto con la informática real, es porque, de una manera silenciosa y obstinada, un K62 estaba ahí, haciendo lo posible. Bueno amigos, si llegaron hasta acá, espero que les haya gustado el video y bueno, me queda contarles mi historia con el K62. Y se trata de una historia muy interesante porque finales de secundaria yo había ahorrado bastante dinero. En casa teníamos una computadora muy vieja. Mi hermana que vivía en Buenos Aires trabajaba allá, mi hermana es mayor. Junto a una tía me ayudaron bastante. Me regalaron 400 pesos, eran $400, más unos ahorros que yo tenía. Me la había pasado, gracias a esto, leyendo la revista Segunda Mano, que era la que publicaba los precios, no había internet prácticamente. Y gracias a esa revista sabía más o menos a qué locales ir. Mi idea era comprar una parte en un local, otra en otro, y me di cuenta ya que me convenía por un tema de garantías comprar todo en un local. Eso cambió bastante mis planes. Yo tenía pensado comprar un Mother Soyo, por ejemplo. Bueno, cuestión de que terminé comprando, no me olvido más, en Galería Jardín, no me acuerdo nunca el nombre del local, pero compré un Mother Epox, un K62 500, 32 MB de RAM, era poco, pero era lo más fácil de upgradear a futuro. Una placa de video que me iba a servir para jugar, una S3 Savage 4 de 32 MB, que andaba bien, Quake 3 andaba bien, Quake 2 ni hablar, Half-Life. ¿Qué más? Compré un gabinete ATX bastante estándar, un disco rígido de 10 GB, lectora de CD Creative, de las peores de la historia, esa que a los 2 meses ya te devolvía el CD. Y bueno, fue muy emocionante, no me olvido más de esa época. Me acuerdo que, pobre mi hermana, al principio comenzamos a pasear por un montón de locales. Yo quería comprar por partes, pero me di cuenta que no me iba a servir, porque si algo me fallaba, después quién se iba a hacer cargo y todas esas cosas. Era muy joven, eran otras épocas. Así que bueno, el monitor lo compré acá en mi ciudad, junto con 2 muy buenos periféricos de Microsoft. Yo ya en ese momento siempre decía, prefiero tener buenos periféricos y lo otro lo voy cambiando, lo voy mejorando. El teclado Microsoft y el mouse IntelliMouse Explorer me duraron, pero años. Pero bueno, el K62 fue parte de mi juventud y probablemente me sirvió. Recuerdo que en esa época estaba más barato que el precio recomendado del procesador el K62 500. Y es muy probable que por la competencia que tenía con el Celeron, que había salido justamente por el K62, por el éxito que estaba teniendo. El K62 fue un procesador excepcional. Conocí un montón de gente que lo tuvo y que fue parte de sus primeras computadoras, su primera o segunda computadora. Y fue lo que le dio a AMD un impulso muy grande para luego sí empezar a dominar el mercado con el Athlon, ni hablar con el Athlon XP y de ahí para adelante. Así que nada, hermana, si algún día ves este video, quiero agradecerte. Recuerdo que en su momento te agradecí. Viajamos prácticamente todo el día en colectivos. Luego me volví a Entre Ríos con el gabinete en colectivo. Y bueno, fue una experiencia que cada vez que me acuerdo me emociona un poco porque es parte de tu culpa que yo haya sido bastante fanático de las computadoras. Bueno, gracias a vos y gracias a la tía Amelia soy parte de lo que soy ahora. Así que nada. Y gente, si llegaron hasta acá, nada. Agradecerles por haber visto el video y espero que se suscriban, que activen la campanita y nada, nos vamos a seguir viendo en próximos videos en donde vamos a seguir hablando más de hardware, vamos a armar computadoras. Esta, por ejemplo, es una PC que básicamente es de lo mejorcito que había hace 20 años. Me falta conseguir una mejor placa de video GP y vamos a armar la bestia del 2005. También vamos a armar la bestia del 2015, pero bueno, vamos de a poco. Nada, estamos en contacto. Cualquier cosita, comentarios. Si tenés algo para decirme del K62, si tuviste alguna experiencia, si lo tuviste, si lo recordás, déjamelo en los comentarios. Y nada, hasta la próxima.